Son las 9 en punto de la noche, hemos repasado la información de arriba abajo, así que vamos a buscar el análisis. Abrimos en Business Connection nuestro tiempo de tertulia. Y esta noche me acompañan Juan Iranzo. Hola, buenas noches. Muy afectado por mis amigos argentinos, porque precisamente la decisión que tomó ayer su presidenta, a los que más perjudica, vía riesgo moral, y a los argentinos, como ya se empieza a poner de manifiesto. O sea que lo siento muchísimo por Repsol, pero sobre todo lo siento mucho por los argentinos. Con esa prima de riesgo disparada por encima de los 1000 puntos básicos. Jesús Arroyo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo lo siento, en este caso, por los españoles, porque tenemos la bolsa que está ya casi a punto de rebasar los 7000 y la prima de riesgo que, en fin, yo llevo un mes sin venir porque he estado de viaje, pero cada vez que vengo sube 100 puntos. Entonces ahora mismo estamos en 400 y pico y, en fin, ya la cosa empieza a dar un poco de miedo. Bueno, pero esos y pico hoy eran 10, 410, se ha relajado un poquito. Hoy la prima ha dado un poquito de tregua. Lo que pasa es que la reunión de Moncloa, yo no sé si habría tenido que ser con lo de Repsol o tendría que haber sido esta noche, pero en fin. Pablo Gaya, muy buenas noches. Hola Marta, buenas noches. ¿Qué le quita el sueño a usted? A mí nada, a mí afortunadamente no me quita nada el sueño, duermo bien y no tengo problemas en ese sentido. Y respecto al país, mensaje de optimismo y mensaje de alegría y ir para adelante, siendo el momento el que es. Pero hay que mirar con optimismo. Sí, señor. Bueno, pero con ese derrumbe que hoy hemos visto en la bolsa española, cercano al 4%, 3,99%, pone manifiesto que las dudas no cesan, que los mercados especulan, que todos los ojos están puestos en España y que la palabra rescate, aunque no queramos escucharla, suena. Hombre, sí, pero yo creo que suena de una manera bastante irresponsable, por ser, en este caso, incluso cariñoso, por han utilizado otros términos. Porque, ¿qué significa? Es que yo creo que lo que hay que explicar es qué es exactamente eso del rescate, porque ya todo el mundo habla del rescate. Aquí ya hay tres conceptos que todo el mundo habla de ellos y nadie sabe muy bien lo que es. La prima de riesgo, el rescate y el déficit de tarifas. Vamos por partes. Entonces, ¿qué es eso del rescate? Cuando tú sales a los mercados a captar fondos para refinanciar tu deuda y no lo consigues, pues solo caben dos posibilidades. O que te lo den de alguna manera artificial, lo que no te están dando los mercados, o que no pagues a gas default. Que eso es lo que sucedió con Grecia, lo que sucedió con Portugal y lo que sucedió con Irlanda. Y no hay ninguna, en este momento, perspectiva de que España tenga problemas para refinanciar su deuda. Es verdad que se ha producido nuevamente, vinculado a la primaria, un encarecimiento de la deuda en la colocación de primario, ayer mismo. Pero la demanda superó 3 veces la oferta. Por tanto, yo no veo ninguna de esas condiciones. Por tanto, yo creo que lo que hay que tratar de evitar es que nosotros mismos nos autoflagelemos y creemos, en definitiva, una imagen negativa a nivel internacional. Bueno, lo que pasa es que, vamos a ver, yo creo que la imagen nos la estamos creando un poco nosotros mismos. Vamos a ver, o sea, la situación es grave. Que tener una prima de riesgo de 410, 411 puntos es muy grave y, como digo, yo supongo que esta noche no habrá reunión en la Moncloa, pero era para que lo hubiera. Es decir, aquí el problema es que ya no estamos hablando si España está enferma o menos enferma, estamos hablando de si muere o no muere. Hablar de rescate, en definitiva, es un tema tan peligroso que cuando de lo que se habla es si nos rescatan o no. Ojo, estamos hablando si nos morimos o no. O sea, ¿cómo podemos estar en ese punto? Y a veces yo creo que la pregunta es ¿qué tenemos que hacer para salir de esto? O sea, en España ha habido un cambio de gobierno, ha venido un gobierno nuevo y siempre parece que estamos en las mismas. La bolsa está en niveles del 2009, la prima de riesgo por encima de 400 puntos, que es una barbaridad. Entonces, bueno, yo creo que en definitiva está bastante claro, nos lo están diciendo, qué políticas de crecimiento de la economía se están tomando. Aquí cada vez más parece que hay, lo hemos comentado otras veces, una política del sálvese quien pueda. Es decir, los bancos no prestan porque a lo mejor no se lo devuelven. El Estado está sobre todo preocupado en recaudar. La medida de hoy, por ejemplo, de los medicamentos, no es una medida productiva, es una medida porque tengo que tapar mi agujero. Entonces, al final se está descuidando lo que es la economía y el crecimiento, porque a todo esto la economía, nadie ha puesto encima de la mesa nada que diga, bueno, ¿cómo vamos a hacer para a lo mejor doblar esa tendencia de que el crecimiento sea negativo? Y aquí, en definitiva, lo que nos están diciendo desde fuera y lo que está bastante claro es, mientras la economía no crezca, todo lo demás son detalles que nos ponen al borde del abismo. Y a mí me gustaría saber, después de este tiempo y después de estos años, donde vemos que tenemos estos datos tan negativos, ¿qué se está haciendo para hacer crecer la economía? Lo damos como un dato. No el 1,7, el 1,8 vamos a decrecer. ¿Quién se está empeñando en cambiar esa tendencia? No, al final tenemos, como decimos, un poco de egoísmo. Los bancos tratando de salvarse, pidiendo más dinero que nunca al Banco Central Europeo, el Estado muy preocupado con su deuda y tratando de tapar su agujero, pero al final las empresas, las pymes, las familias, que es la economía real, pues hundiéndose y nadie da soluciones. Y voy a poner simplemente un dato. ¿Cómo es posible, después de todo este tiempo, que en España
un tema tan grave y tan central en la economía española como es el turismo, ¿cómo se puede seguir convocando una huelga de pilotos cada lunes y cada viernes en este país? Pues no se está tomando en serio lo que es la economía real. Eso no se puede soportar. Y como eso, tantos otros temas. Entonces, hasta que eso se ataque, todo lo demás van a ser parafernalias, detalles, pero no estamos atacando el fondo, ¿no? Yo diría dos cosas. Tranquilidad y liderazgo. Me explico. Tranquilidad porque los mercados tienden a exagerar los movimientos. Y no es normal que España tenga financiaciones tan caras como las que está pagando. Tampoco es normal que Alemania el 2 años lo esté pagando al 0,14. Es que el 0,14. Entonces esto no es normal. Lo primero, tranquilidad. Lo segundo, el gobierno lleva desde diciembre trabajando. Estamos en abril. Son 4 meses. Tranquilidad. Tercero, ya me he pasado, eran 2. Tercero, señores, vamos a dejar, vamos a contener la hemorragia. Había una hemorragia, se está conteniendo. Bueno, se está conteniendo. Y a partir de ahí, pues, vayamos trabajando para desarrollar la economía. Pero todo el mundo opina. Y ahora es crecimiento, ahora es contención del déficit, ahora es la deuda, ahora es la prima de riesgo. Y según viene el viento, uno dice una cosa y otro dice otra. Por eso decía lo del liderazgo. El gobierno quizá debería afianzar ese mensaje. Decir, mira, señores, y lo dice Rajoy de vez en cuando. Tenemos las ideas muy claras. Vamos a hacer esto, esto y esto y vamos a seguir avanzando en cosas. Lo que creo que es pernicioso es que hagamos demasiado caso a las cosas que se van diciendo y a lo que va diciendo el experto de turno. Y ahora hay que rebajar la sanidad, y ahora hay que hacer... No, este es el plan, esta es la hoja de ruta y lo haremos y lo consolidaremos y funcionará el país y tranquilidad. Porque si no vamos a estar en manos del mercado, en manos de los gurús, en manos del Fondo Monetario, en manos de todo el mundo y vamos a terminar haciendo lo que ellos querían y no va a salir. Porque esto es como cuando estás en bolsa o cuando estás operando en mercados. Si tú tienes una idea clara de lo que quieres hacer, hazlo. Pero no te salgas de ese patrón, porque como te salgas empieces a oír la banda de Elliot, el MACD, el no sé qué, un tipo que me ha dicho que empiezas ya a variar tu criterio y la terminas pero fastidiando de manera global. Bien, pues esto es un poco... Yo estoy completamente de acuerdo contigo que es una enorme irresponsabilidad por parte de los pilotos precisamente convocar esa serie de huelgas con la incertidumbre y los costes que eso provoca sobre el turismo. Pues se ha estimado ya, se ha cuantificado que unos 2 millones de turistas se verán afectados por esta situación. Es decir, que tendremos 2 millones. No puedo estar más de acuerdo. Dicho lo cual, yo en el resto de las afirmaciones pues tengo algunas matizaciones profundas. En primer lugar, ¿cuáles son los problemas de la economía española? Que es que además, lo hemos dicho aquí muchas veces, en primer lugar, un problema de confianza y credibilidad. Hemos insistido desde el primer día de Business y antes en otros programas aquí que el problema de la confianza es que se pierde muy rápidamente y tarda mucho tiempo en restaurarse. Pues precisamente esa confianza creo que se está restaurando. Lo que sucede es que hay vaivenes incluso vinculados no solo a la economía española, sino a la economía europea, a la crisis de la deuda soberana. En segundo lugar, creo que tenemos que separar completamente lo que son medidas anticrisis con medidas estructurales necesarias para sostener el sector público y para mejorar nuestra competitividad. Y en este sentido, yo creo que sería peligrosísimo volver a hablar de políticas expansivas de gasto para incentivar la economía, tipo Plan E, 400 euros, que han generado un déficit espectacular y han tenido unos efectos incluso contraproducentes sobre el crecimiento y sobre el empleo. Por lo tanto, todo parece que es coherente. Primero, unas políticas de consolidación fiscal. Claro que el sector público tiene que hacer eso, porque si tú estás defendiendo el sector privado, que yo también es el que defiendo, lo que hay es que evitar el efecto crowding out, que es lo que creo que estamos viviendo. Si el sector público se queda con los fondos, no hay fondos para el sector privado. Por tanto, claro que es su obligación la consolidación fiscal, y también podemos coincidir que yo soy más partidario que esa consolidación fiscal se debe producir más reduciendo gasto que incrementando ingresos, subiendo impuestos tipos porque no recauda. En segundo lugar, hacer viable el sector público. Y en ese sentido yo no creo que sea una medida anticrisis. Y como se venda, yo llevo 20 años diciéndolo, con momentos de crisis y momentos de expansión. Hay que establecer una regulación de la demanda sanitaria, un ticket moderador. Y muy especialmente en el caso de los medicamentos para los jubilados y en las prestaciones sanitarias. Por una razón muy sencilla. Porque ¿por qué somos tan originales? Porque España es de los pocos países del mundo que por el hecho de jubilarte dejas de pagar los medicamentos. Cuando desde el punto de vista de la eficiencia es muy negativo,
en eso estamos todos de acuerdo, pero desde el punto de vista de la equidad también, es que resulta que hay jubilados con mucho mayor poder adquisitivo que ocupados. Claro, entonces no hay que separar. Y luego reformas estructurales tendentes a mejorar la competitividad, lo que pasa es que tarda un cierto tiempo. Mercado laboral, financiero, restaurar la unidad de mercado, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que el camino está marcado. Lo que sucede es que está lleno de obstáculos. Hemos recaído en el crecimiento, que es una desgracia, pero ¿por qué hemos recaído en el crecimiento? Porque se ha seguido destruyendo empleo, porque ha perdido confianza, porque se ha hundido el consumo y porque el sector exterior, que es el único que tiró un poquito el año pasado, pues va y resulta que este año va peor porque el entorno está peor. Por tanto, en definitiva, yo sí que creo que se está haciendo lo que hay que hacer y lo que hay es que mirar al futuro, no al pasado, pero pensando que estás en el camino adecuado. Enseguida les dejo, señores, que den su opinión sobre el copago farmacéutico, pero antes vamos a escuchar a la protagonista, la ministra de Sanidad, a Ana Mato, explicar los motivos de esta medida. No podía ser de otra manera y, como era nuestro compromiso, gratuita para todos los españoles. Nos comprometimos con que no habría copago sanitario y en el día de hoy le podemos decir que no va a haber ningún tipo de copago sanitario. Pues ya lo han escuchado, no al copago sanitario, pero sí al copago farmacéutico. Sí, vamos a ver, antes de entrar en este tema, hablando de las urgencias o de escuchar a gurús y demás, vamos a ver, nuestra situación es la que es. A mí me encantaría no tener urgencia, pero voy a poner dos situaciones. Vamos a imaginar que esta semana, cuando nos iban a expropiar Repsol, hubiéramos dicho, no, calma, señores, si esto es un pronto que le ha dado a Argentina, hay que tomarse las cosas con calma. No, se actuó de urgencia. Hubo una reunión en la Moncloa, hubo una respuesta. Se puede pensar que acertado o no, pero una respuesta inmediata. Yo ahora me planteo, en nuestra economía, nos guste o no, un 4% ha caído hoy la bolsa, la prima de riesgo en 410. ¿Nos podemos permitir esa calma, ese sosiego? Yo creo que no. Lamentablemente, el gobierno actual heredó una situación de emergencia y tiene que actuar con emergencia. No solo cuando se trata de Repsol, también cuando se trata de otros temas en la economía. Yo no estoy hablando de políticas expansivas, yo estoy hablando de... Sería relativamente sencillo estar atento a aquello que en este país es clave. Por ejemplo, no puede pasar, y vuelvo a insistir, que la banca pida prestado 300.000 millones de euros y lo destine a la deuda de España y deposite de nuevo en el Banco Central Europeo 80.000 porque le sobran. Tenemos una necesidad de crédito brutal. Se me dirá, de acuerdo, pero es que la morosidad es muy alta. Muy bien, aquí nadie está el máximo es de 1994. De acuerdo, datos y de... el máximo que se está pidiendo prestado al Banco Central Europeo. Entonces, no nos podemos permitir eso, insisto, lo de los pilotos. Vamos a ver, el tema del copago sanitario y los medicamentos. Pues yo ahora mismo hablar de eso, con la situación que hay ahora mismo en España, que se haga, que no se haga, pero es un detalle. O sea, hablar ahora mismo, como estamos en España, insisto, de crecimiento, con esas tasas que tenemos de paro, etcétera, etcétera, en si vamos a subir los medicamentos un 10 o un 20, que hagan lo que sea, pero no es ahora mismo nuestro tema central. Está de nuevo el Estado yendo al detalle para recaudar un poco más, porque esa reordenación que se dice ahora que se va a hacer, se podía haber hecho hace muchos años, es decir, de acuerdo, hay abusos, por supuesto, de acuerdo, pero es un tema ahora mismo recaudatorio, porque no podemos tener este déficit. Muy bien, vale, ¿qué estamos hablando? ¿De 1.000 millones, 2.000, lo que sean? Bueno, resuélvanlo, pero vamos a ponernos a ver cómo hacemos crecer la economía. Estamos hablando de 55.000 millones, ¿eh? Para que lo situemos. No, 55.000 millones en 2 años. No, con ese 10% de las medicinas... Que digo que 55.000 millones en total. De acuerdo, en total sí, pero insisto, en paralelo a eso se tiene que ver cómo hacemos crecer la economía, porque si se preocupan, insisto, los bancos de la morosidad y el Estado de tapar su agujero, ¿quién se ocupa de hacer crecer esta economía? El banco no se debe preocupar de la morosidad. Sí, el banco debe dar donativos. Pero la función del banco es dar crédito y tenemos que engrasar la economía. Para que se los devuelvan, pero es que está perdiendo su misión. No, bueno, pues entonces que el Banco Central Europeo no les dé 300.000 millones. Pero ¿qué te molesta que el Banco Central Europeo? ¿Qué me molesta? Pues que mientras aquí los ciudadanos no llegan a final de mes, los bancos pidan 300.000 a un 1%, lo coloquen en deuda española al 4% y ganen un 3% en ese recorrido. Entonces, ¿para qué? Para ellos ganar dinero, sanear su balance y tener al final beneficios que distribuir. Eso, cuando menos, es injusto. Y que luego cojan y digan que no pueden prestar porque lo pueden perder, pues no gane usted su 3%. A ti como español, que supongo que es lo que somos, en cualquier caso todos los aquí presentes españoles, ¿te gustaría que no se colocara la deuda pública? Me encantaría que se colocara la deuda pública y me encantaría que nuestra economía creciera, me encantarían una serie de cosas. Pero es que nada más que se habla... las urgencias, digo la urgencia de este instante. La urgencia nada más que es
deuda pública y Repsol, ¿no hay otras urgencias en este país? Pues las tenemos día a día y no se están atacando. Vamos a ver, no confundamos los términos. Todo a su tiempo. Desde el minuto 1 no vamos a resolver todos los problemas. Yo creo que el problema que hay ahora es un problema de tapar unos cuantos agujeros. El primero es un déficit tremendo, que era de un 6 y terminó siendo de un 8,2. 51 millones el total. Vamos, no, 8,51% del PIB. Perdón, 8,50. En 90.000 millones. Eso es lo primero que hay que atacar. Entonces, si eso no se ataca y si se deja quebrar a los bancos, que esa es otra, pues... Claro, no, nadie está diciendo que quiebren los bancos. Es que quiebran los bancos. Pero insisto, hablamos de deuda y de bancos. ¿Alguien se está ocupando de la economía? Los bancos. Bueno, pues las empresas están cerrando por miles y parados 4.000 al día y no pasa nada. Pero vamos a ver. En esos pasitos que quiebra el banco. Vamos a... Muy bien, pues que quiebren 5 bancos y nos quedemos con 3. 5. Pero lo que no puede ser... Bueno, pues vale, pues entonces ahora les podemos decir a todas esas personas y esas empresas que están quebrando y están yéndose al paro que no, que hay que ocuparse de los bancos que no quiebren. Y mucho ojo, llevamos ya muchos meses, muchos años inyectando, haciendo unas maniobras, que el BCE, que no se sabe qué, y los bancos no se pueden reflotar. Dediquemos un poco de tiempo en paralelo a eso a tratar de ver qué hacemos con el crecimiento de nuestra economía. ¿Por qué nadie hace nada frente al 1,7 de decrecimiento? Bueno, es todo indirecto. ¿Tú qué harías? Yo ahora voy a decir lo que haría. ¿Tú primero qué harías para impulsar ese crecimiento? Yo lo primero que haría, pues primero, de esos 300.000 millones de euros que se le está dando a la banca, hacer que parte llegara a la economía. O sea, por lo menos parte. Vale. Los coeficientes de inversión obligatoria. Me da igual cómo sea. Y en este país se han hecho muchas cosas y eso también se puede hacer. Que llegue eso a la economía. Segundo, hemos hablado de la huelga de pilotos, el turismo. Tercero, no puede ser que en la agricultura, o sea, los sectores clave, hemos hablado del turismo. En la agricultura se ha firmado un acuerdo con Marruecos que hemos dicho muchas veces que es absolutamente perjudicial para el campo español. Y si a la sequía de este año se le une que Marruecos está compitiendo en total ventaja frente a nosotros, otro sector que se hunde. 2,3%. Y así podemos seguir. Entonces, todo esto está pasando. El turismo, la agricultura, no hay crédito. Y aquí seguimos hablando de la banca y ahora de Repsol. Estamos completamente de acuerdo que has acertado plenamente en el título de tu publicación. No puedo estar más de acuerdo. Pero ahora vamos a analizar... ¿De qué publicación? Hombre, de España en quiebra, ¿no? No, de publicación no, es un blog que se llama... Hombre, si lo sigo todos los días, me divierte mucho. Está muy bien. Por eso, no, pero que digo... Es que yo creo que aquí hay que analizar las cosas. Vamos a ver, de verdad, ¿qué es crecimiento? Porque si estamos hablando de crecer, crecimiento es el Producto Interior Bruto, que es el consumo, la inversión, las exportaciones y las importaciones. Eso es lo que es el PIB y no se puede discutir. De tal manera que como los españoles estamos sobreendeudados, las empresas, el sector público y las familias, no puede aumentar mucho el consumo ni la inversión, porque tenemos que desapalancarnos, no seguir endeudándonos para consumir y para invertir. Por tanto, el crecimiento, que yo estoy completamente de acuerdo contigo, que es la clave, solo puede venir de las exportaciones, porque no puede venir de otra forma en este momento, que tampoco venía antes de otra manera en crisis anteriores. ¿Necesitamos para eso qué? Que el entorno mejore. Mejoró el año pasado, este año peor, y por eso nos va peor, por eso hemos caído. Segundo, que seamos más competitivos y no menos competitivos. ¿Y quiénes son ya muy competitivas? Las empresas, porque como tú me has dicho, si no, no existirían. Pero la política económica lo que debe favorecer es un entorno de competitividad. No apostar, desde mi punto de vista, por ningún sector, sino una fiscalidad adecuada, una regulación adecuada, un mercado laboral adecuado, etcétera. Pues eso es lo que yo creo que se está haciendo. Y estamos completamente de acuerdo que si eso lo hubiéramos hecho hace 20 años no estaríamos como estamos, completamente de acuerdo. Pero que si hablamos de crecer, a mí solo se me ocurre que puede venir del sector exterior, de las exportaciones, porque no veo otra forma. Yo diría una cosa más, vamos a ver. El tema de los bancos, por entrar al tema de los bancos, y entrar al tema de las urgencias del país. El país tiene unas urgencias derivadas de la situación que hemos vivido en los últimos 4 o 8 años, de los últimos 15 años, como consecuencia de políticas expansivas monetarias. Brutales, pero en todo el mundo. Y el ladrillo no solo ha sucedido en España, sucedido en Estados Unidos, en Alemania han quebrado fondos inmobiliarios, y ha habido problemas serios derivados de ahí. Y luego el riesgo moral de la banca, ese que es otro debate, ese hay que atacarlo pero muy a largo plazo, porque realmente la banca se aprovecha de un boom, hace dinero a expuertas y cuando vienen mal dadas siempre hay alguien que le soluciona las papeletas. Eso es otro debate. Y ahí te podría dar la razón, porque creo que es así.
pero ahora mismo estamos donde estamos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo planteamos la solución? ¿Ayudando a qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? Cortando la sangría. Justo, pero ¿cómo se corta la sangría? Pues mira, por lo pronto, nos hemos fundido el Fondo de Garantía de Depósitos, nos hemos fundido las ayudas, seguimos ayudándoles. No se puede hacer algo que no sea enchufar miles y miles de millones. Insisto, el Fondo de Garantía de Depósitos ya nos los hemos fundido. Entonces, alguien tiene que cortar eso. No puede ser, bueno, sigamos ayudando a la banca, sigamos ayudando a la banca. Esto de que vamos a ayudar a la agricultura o a las empresas... No digo ayudar. No, pero ¿cómo? O sea, realmente no es dar dinero y las cosas suceden. No, por supuesto. O sea, es que el grave problema que tenemos que atacar ahora mismo, ya vendrán los demás, es precisamente estabilizar las cuentas públicas y estabilizar el desapalancamiento brutal de la economía privada. Claro. O sea, las públicas van mal, pero es que las privadas ya te da la risa. Te da la risa. Porque aquí se han pedido hipotecas de 200, 300, 500.000 euros para gente que tenía rentas de ¿cuánto? ¿De 2.000 euros al mes? 2.000 o 3.000 euros. Pero esa historia, eso ya está pasado. No, está pasado. Ojalá. Vamos a ver. Esa historia, mira, esa historia está en el ya, activo de los esa bancos, es que claro, ojalá hubiera pasado. pero vámonos a los ciudadanos. Ya está pasado en el sentido de que a esas personas ya le han quitado el piso. Ya han pasado toda esa serie de cosas. Mira, voy a poner un dato. ¿Cómo es posible que hoy ACS descubra el problema que hemos tenido los españoles hace ya muchos años? Es decir, que nos hemos metido en unas inversiones que no nos podíamos permitir. Se apalancó hasta el extremo, entró en Iberdrola y ahora tiene que salir corriendo. Bueno, año 2012. Pues los ciudadanos hemos sufrido eso desde el año 2008 y lo seguimos sufriendo, efectivamente, con desahucios y demás. Pero lo que me explico es que ahora empiezan a surgir problemas en los bancos, en las grandes empresas, que nosotros llevamos sufriendo mucho tiempo. Y lo peor de todo es que ahora se ve cómo se les ayuda. Y entonces lo contemplamos desde abajo un poco asombrados, como diciendo, bueno, ¿qué está pasando? Me estás hablando de la agricultura. No, si la agricultura lo único que quiere es que le dejen competir con igualdad de condiciones y que no lleguen los tomates marroquíes a 1/3 porque están pagando el jornal a 10 veces más barato que en España. Bueno, pues no hay ayudas. Pero ahora de repente, como agricultor, uno ve que a un banco le dan unas ayudas que no se puede comparar, exageradas y que coge un vicepresidente y se va con una pensión de 6 millones de euros y dice, oye, ¿por qué no ayudemos a nadie? Pero que alguien me ayude a mí, ya que hay esa abundancia de ayudas. Es lo que pasa. No es que haya abundancia de ayudas, pero vamos a ver, el tema es que tenemos que centrar los tiros, centremos el asunto. A nadie obligó en el año 2004 a que una persona pidiera 500.000 euros en un préstamo hipotecario. Esto de los sufridos españoles que se endeudaron, pues cada uno toma decisiones y tiene libre albedrío. Todos hemos cometido excesos. Todos hemos cometido excesos. Pero los pagamos todos. Lo pagamos todos. Cada uno paga lo suyo. Cada uno paga lo suyo. Cada uno paga lo suyo. Pues bueno, me parece a mí que si nos vamos al sector financiero, no lo están pagando como esos ciudadanos que han cometido excesos. No me digas que para los ciudadanos se está viendo la misma indulgencia. Pero Jesús, porque la banca siempre gana, nunca pierde. Esa es la máxima. Pero hay que decirlo así, que la banca siempre gana y que mi piso que me han quitado, si me han desahuciado, lo tiene el banco en su balance y se le ayuda al banco porque tiene ese mal piso que le ha quitado a un ciudadano. No, señor, no puede ser. Ahora tiene que dotar ese piso, a lo mejor incluso en exceso, porque se ha utilizado un criterio, claro, si es que ahora que hay que dotar de los activos que tienen los bancos, por definición, independientemente de dónde esté el suelo, tienes que dotar el 80%. Que es verdad que eso probablemente ocurra en un suelo marginal, pero no en uno aquí. ¿Y con qué lo voy a dotar? ¿Con el Fondo de Garantía de Depósitos que viene de lo que me han cobrado a mí los bancos para garantizar mi depósito? En teoría... que se lo doten antes de desahuciarlo, que se lo doten a ese señor. No hay que hacerlo, porque es un exceso, pero que tampoco lo doten al banco. Jesús, lo que te decía antes es que ese es un debate que está ahí y que es un debate que tendrá que enfocarse más adelante, pero estamos donde estamos. Y donde estamos ahora es que si tú le retiras las ayudas o la financiación al banco o al Estado, si le cortas las vías de financiación a la deuda pública y a los bancos, los liberas, pues ni empresas tendrán circulante, ni particulares tendrán tarjetas de crédito, y la economía literalmente vuelve a la Medina de Mahoma. Al tueco. Bueno, es que vuelve así. Entonces, si eso lo hacemos así, volveremos a esos niveles y será... No, será una... ¿Me puedes explicar cómo es posible que a los bancos, después de la inyección del Banco Central Europeo, tengan, vamos a usar términos un poco suaves, en fin, tengan la voluntad
de cómo les sobra, volver a depositarlo en el Banco Central Europeo 80.000. ¿Sabes por qué lo hacen? Pues lo hacen, y lo podemos adornar de todos los términos económicos que queramos, lo hacen porque no quieren apostar en la economía y se están preparando para lo que viene. Están cogiendo todos los fondos que pueden coger, pues claro, visto como viene. Lo que harías tú también. Claro, pero entonces que me lo den a mí y que yo me prepare. Pero insisto, a esos bancos, porque hay que ayudarles, se les está ayudando de tal manera que hasta se les está preparando para lo que está por venir. Mientras el resto vemos el dinero pasar por encima de nosotros. Lo hacen. En Europa no se emite moneda. Claro. Y Estados Unidos emite dólares. O sea, hay una máquina que hay un señor dándole una manivela. Europa no hace eso. ¿Qué es lo que hace Europa? Darle dinero a los bancos para que compren deuda pública. Y con los réditos solucionen sus agujeros. Punto. Bueno, pues entonces, vale, hacen. pues visto que ahora los bancos son compradores de deuda pública, habrá que crear otras entidades que eran las que antiguamente prestaban a la economía. Entonces podemos tener bancos prestadores de deuda pública y podemos ahora nombrar banquillos que sean los que nos presten a los autónomos y a las pymes. Se supone que el banquillo... Porque es que si no, no nos llega un euro. Vamos a ver, se supone que el banquillo, aunque lo creemos nuevo, prestará para que se lo devuelvan. Claro. Si la demanda de crédito solvente ha bajado un 10%, quiere decir que la demanda de recursos que se pueden devolver ha bajado, porque los bancos, me consta, y eso te lo puedo asegurar, hoy mismo he estado viendo algunos casos, que los bancos están de cabeza buscando proyectos solventes para financiarlos. Pues lo que sucede es que no los hay. Hombre, claro, porque si pongo el listón, el listón en España, a como están las cosas en Alemania, no le presto a nadie. ¿Por qué los bancos no ponen ese mismo listón para la deuda pública española? Y digan, oye, no puedo comprar deuda pública porque Alemania está mejor. A nosotros el listón nos lo ponen aquí. Y a la deuda pública, que no paran de comprar títulos, se lo ponen aquí. No les obliga a nadie. Oye, es muy arriesgado prestarle a los ciudadanos y a las pymes en España. De acuerdo. Y es muy arriesgado prestarle al Estado español. No, señor. ¿Por qué se lo prestan todo a uno y no a otro? Que no, señores, no solo al Estado español, lo diversifican. Bueno, el 90% a España y el 10% a otros. Por ejemplo, yo creo, sinceramente lo he dicho antes, que yo no creo que el Estado español vaya a hacer default, España vaya a hacer default, y sí que creo, desgraciadamente, que muchas empresas pueden hacer concurso de acreedores, y lo que además yo no quiero más es complicarme, si fuera banco, en el mismo problema. Si la demanda de crédito fundamentalmente, ¿qué es? Para refinanciar lo que no puede devolver. Por tanto, vas engrandando la pelota, vas contrayendo cada vez más crédito con aquel que difícilmente te lo puede pagar. Por tanto, parece bastante sensato establecer algunos mecanismos para no seguir refinanciando eternamente. Venga, quedan 3 minutitos. Quiero hablar de un asunto más, aparte de la situación española. Vamos a hablar de esas consecuencias de la expropiación de YPF que está teniendo para Argentina. Ese aumento de la desconfianza se está dejando sentir en esa prima de riesgo que está disparada por encima de los 1000 puntos básicos. Tenemos a Cristina Fernández de Kirchner, que se ha puesto al frente de YPF. Va a auditar esas cuentas y va a elevar la producción, y Repsol sigue insistiendo en que la batalla legal va a ser larga, sigue demandando esos 9.000 millones de dólares, y hoy Moody's ha colocado el rating de la petrolera en revisión para una posible rebaja de calificación. Hombre, vamos a ver, yo creo que lo que ha hecho la señora Kirchner, aunque estos días se ha recordado mucho, en primer lugar es ilegal, porque no se acomoda no solo al derecho internacional, sino al derecho argentino. En segundo lugar, los argumentos que ha utilizado son completamente falsos. Porque, entre otras cosas, la compra por parte de la familia argentina de YPF se hacía con cargo a los dividendos futuros. Por tanto, si no había dividendos, que es la crítica que se ha hecho, no había compra por parte de los argentinos como ella pretendía. En tercer lugar, me extraña muchísimo que YPF no haya realizado política de inversión, como ella afirma, porque va y resulta que encuentra el mayor yacimiento de toda su historia, que es Vaca Muerta. Supongo que eso no ha sido motivo de azar, sino de trabajo y de recursos. Por tanto, no se acoge a la realidad. Es ilegal, es completamente arbitrario y, por otro lado, es completamente ilegítimo y discriminatorio, porque además es una forma bastante curiosa de expropiar, que es una parte. Claro, por tanto, yo creo que no España, que también, con los mecanismos que tiene disponibles, sino la Unión Europea, que parece ser que ya lo ha hecho hace un par de horas, tiene que ser muy dura con Argentina, porque se ha saltado todas las normas de comportamiento internacional.
No, pues yo aquí sí que voy a pedir tranquilidad y mesura, porque, en fin, yo creo que al principio hubo una reacción contra Argentina muy fuerte, posiblemente con razón, pero yo me pongo ahora mismo en la piel de los directivos de Telefónica, Banco de Santander, Endesa, etcétera, que están allí. Entonces, esa proclama que hubo de medidas duras contra Argentina se ha tenido que suavizar, pues porque es que tenemos allí otros intereses. Entonces, mucho cuidado con crear esta escalada donde nos hemos metido, que se ha transformado en España contra Argentina, porque allí sigue habiendo muchos intereses y no nos interesa. De hecho, ahora mismo esas medidas tan drásticas se están suavizando bastante, ¿no? Pablo, un titular. Hitler, Chamberlain. Pues así nos despedimos. A buen entendedor, Pablo Gaya, Jesús Arroyo, Juan Iranzo, gracias a los tres por acompañarme esta noche. Señores, una pequeñita pausa, como siempre, actualizamos la información y enseguida les traemos lo último.